lo vamos a contextualizar y vamos a mostrar las diferentes caras del concepto. La primera y más formal de las caras es la definición. Vamos a decir que dos variables x y y están en proporción directa si existe un número real k, una constante k, un número real constante k, tal que se puede escribir a y como el producto de k por x. Esto es demasiado formal. Cuando hablamos de x y y como variables, en realidad esas x y y traducidas a nuestro problema que resolvimos hace poco, el de los tallarines, responden a magnitudes. O sea, normalmente hablamos en realidad de magnitudes directamente proporcionales. ¿Qué queremos decir con eso? Bien, vamos a aclarar un poco más. Cuando hablamos de magnitudes, por ejemplo, vamos a ir a nuestro problema acá de los tallarines. Podemos tener, por ejemplo, vemos la receta de los tallarines, ¿no? Para preparar tallarines para 4 personas. Para que algo sea una magnitud es una propiedad de los cuerpos que puede medirse de acuerdo a una determinada unidad de medida. Por ejemplo, en el caso de la harina, estoy midiendo el peso de la harina y lo estoy midiendo en gramos, que es la unidad. En el caso del agua lo estoy midiendo en mililitros y estoy midiendo, digamos, la capacidad mide capacidad, ¿sí? En el caso de los huevos estoy midiendo el número entero de huevos, que son 3 huevos, 4 huevos. Bueno, acá tiene una equivalencia ya en capacidad, que son mililitros. La sal en gramos, estoy midiendo el peso. Bueno, y el aceite es otra cosa, propiedad de los cuerpos, se puede medir el aceite y también se mide en capacidad. 24 mililitros lo podría medir en peso y demás. Por supuesto que hay muchas otras magnitudes, que eso yo podríamos hablar de, por ejemplo, una tabla. Como cuento que tengo una tablita de madera. Esa tablita de madera, ¿qué va a tener? Va a tener, borremos la última línea ese que quedó. Va a tener un ancho, que lo puedo medir en centímetros, en metros, ¿no es cierto? Un largo, y un ancho. Puedo medirle también el largo y el ancho. El largo y el ancho serían magnitudes también. Entonces, magnitud es una propiedad de los cuerpos que puede medirse. En este caso, nuestras magnitudes son harina, mililitros de agua, cantidad de huevos, gramos de sal, mililitros de aceite. Bien, ¿cómo es que se relaciona esto con la definición? Yo puedo considerar, por ejemplo, en mi definición, nos vamos allá, nos acordemos los números de esto, 420 gramos de harina, 83 huevos. Nos vamos a acordar de esta, por ejemplo, 6 gramos de sal, 3 huevos, que es una de las más fáciles. Me vengo acá. Yo puedo representar con y una magnitud, con x la otra magnitud. Puedo decir que y de ahora en más va a ser la cantidad de sal, y puedo decir que x va a ser la cantidad de huevos. Y lo que puedo hacer es una tablita de valores diciendo, bueno, por ejemplo, sabemos que según la receta, cuando tengo 3 huevos, ponemos acá 3, la cantidad de gramos de sal es 6 gramos. Inmediatamente nos damos cuenta que si tengo el doble de huevos, por ejemplo 6 huevos, lo que voy a tener en realidad va a ser el doble de gramos de sal que utilizar, que van a ser 12 gramos. Fíjense que acá una magnitud la he multiplicado por 2 y la otra magnitud también se vio multiplicada por 2. Podría haberla multiplicado, por ejemplo, por 3. Podría haber dicho, bueno, si en vez de tener 3 huevos tengo 9 huevos, en vez de usar 6 gramos de sal, voy a usar 18 gramos de sal. Cuando sucede eso, es decir, que al multiplicar una magnitud por un factor, en este caso por 2, después por 3, como tuvimos el 9, la otra magnitud también se ve multiplicada por 2, por 3, es decir, por el mismo factor, podemos decir que esas magnitudes están en una proporción directa. Lo que están cumpliendo es que hay una constante de proporcionalidad k, que es el k, que es un número real que me permite escribir esto así. ¿Cómo obtenemos k? Y bueno, yo me fijo que, en definitiva, esa constante k, ¿no es cierto? Bueno, algo que no aclare, que esa constante k tiene que ser cualquier número real, pero siempre distinto de 0, ¿no? No tiene sentido que sea 0. Además, si x y y son distintos de 0, ¿no? Porque supongamos que x y y es distinto de 0, para poder despejar, yo hago y dividido en x, es decir, esta x que está multiplicando termina dividiendo, y puedo obtener la constante k. Traducido eso en nuestro problema, nos fijamos acá y puedo decir, bueno, si tengo 6 gramos de sal y lo divido en la cantidad de 3 huevos,
me da el número 2, que me está dando 2 gramos por cada huevo. Es mi constante de proporcional. Fíjense por qué se llama constante, porque si yo ahora tomo el otro par de valores, acá 12 con 6, es decir, a 12 gramos de sal me corresponden 6 huevos, la cuenta me vuelve a dar 2 gramos. Y acá, si tengo 18 gramos de sal y tengo 9 huevos, y hacemos la división, 18 gramos de sal y 9 huevos, también me da 2 gramos por cada huevo, y acá lo mismo, 18 y 2, 2 gramos por cada huevo. Ese 2 permanece siempre constante, es decir, esos cocientes siempre permanece constante, que en definitiva es la constante de proporcionalidad. Así que ya tenemos una técnica para averiguar cuál es la constante de proporcionalidad. Simplemente a los pares de valores que se corresponden los dividimos y obtenemos la constante de proporcionalidad. Bueno, vamos a borrar todo esto un poco. Vamos a limpiar. Bueno, limpiemos, hagamos de vuelta la tablita y vamos a ver cómo funciona esto resolviendo nuestro problema también, ¿no? Para ponerlo un poco más en contexto. Vamos a hacer acá la liñita, vamos a poner de vuelta. Si tengo 6 gramos de sal, la receta me decía que tenía 3 huevos, nos dimos cuenta que sí, entonces duplicamos los gramos de sal, vamos a duplicar la cantidad de huevos. Pero por ejemplo en una ocasión nos preguntaron, de hecho era una de las preguntas del problema, qué pasaba si tenía 4 huevos. Bueno, y acá lo que tengo es una cantidad de X desconocida. Pero lo que yo sí sé es que la relación que existe entre este par de valores tiene que ser la misma relación que existe al hacer la división entre este par de valores, porque en definitiva si están en proporción directa va a existir una constante K y esa división siempre va a ser igual a la constante K como demostramos. Entonces planteamos 6 gramos corresponde a 3 huevos y X cantidad de gramos que no conozco corresponde a 4 huevos. Y acá lo que formamos es una proporción. Toda igualdad entre dos razones, es decir, entre dos fracciones, no es otra cosa que una proporción. Y la propiedad fundamental de las proporciones me permite resolver esto haciendo el producto de los extremos, que es hacer 6 gramos por los 4 huevos es igual a los 3 huevos por X cantidad de gramos. Bueno, y acá despejamos, me queda que 24 gramos es igual a 3 huevos dividido X, y acá divido en 3 y me queda, bueno, claro, divido en un paso más, acá hago 24 gramos dividido en 3 y me queda el valor de X, que va a ser en este caso 8 gramos de sal. Y acabamos de averiguar lo que correspondería poner acá, 8 gramos. En definitiva, lo que decimos es que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando existe una constante K. ¿Cómo obtenemos la constante K? Haciendo la división de Y dividido X, es decir, uno de los valores de una de las magnitudes relacionado con el valor que le corresponde a la otra magnitud. Y con eso obtengo mi constante de proporcionalidad, que después me permite escribir una fórmula. Es decir, la fórmula que representa esta proporción, donde Y es la cantidad de harina y X la cantidad de huevos, es Y igual a K, en este caso K vale 2, por X, que es la cantidad de huevos. Fíjense que con esta fórmula yo voy a poder responder después todo. Por eso es muy útil calcular desde un principio la constante de proporcionalidad. Por ejemplo, me dicen, ¿qué pasa si tenemos un solo huevo? Bueno, ponemos en X1 y hacemos Y igual a 2 por 1. Mira que Y es igual a 2 gramos. Y me doy cuenta que necesito 2 gramos de sal. Por ejemplo, me dicen después, ¿qué sucede si en vez de tener un solo huevo tenemos 2 huevos? Bueno, ponemos Y igual a 2, que es el K, la constante de proporcionalidad, por, y reemplazamos en X por 2 huevos. Y eso me da 4. ¿Qué? 4 gramos de sal. Lo mismo si ponemos cualquier valor, en general podemos calcular valores muy lejanos. Una vez que tenemos la fórmula podemos calcular cualquier valor, y eso es la ventaja que me da conocer la fórmula, ¿no? Bueno, como les decía, esa es la ventaja que me da conocer la fórmula, porque si ahora me piden yo tengo la fórmula Y harina en gramos igual a la constante de proporcionalidad de 2 por la cantidad de X de huevos, y me dicen, bueno, ¿qué pasa si tenemos una docena de huevos? Bueno, bastante fácil, pongo Y igual a 2 por 12 y me va a dar que son 24 gramos los que tengo que usar.
Y puedo responder, bueno, también puede ser al revés, que es decir, que me pidan determinar la cantidad de huevos dada determinada cantidad de sal, ¿sí? 24 gramos de sal. Si en vez de tener 24 gramos de sal, supongo tenemos 36 gramos de sal, ponemos 36 en donde va la y, acá va la constante k, que en nuestro caso es 2, y eso lo multiplicamos por x. Y ahora lo que necesitamos conocer es, bueno, la cantidad de huevos que vamos a necesitar si tenemos 36 gramos de sal. Si pusimos 36 gramos de sal, bueno, vamos a hacer 36 gramos es igual a 2 por x, en definitiva 36 gramos dividido en 2 va a dar el valor de x, que son 18. Bueno, acuérdense que la constante de proporción en realidad lo que es, y en este caso la k, es gramos por cada huevo. Entonces cuando yo haga el 18 dividido en la constante 2, va a ser 18 gramos dividido gramos por cada huevo, en definitiva me va a dar cantidad de huevos, me va a dar 9 huevos igual a x. Y en este caso, lo que obtuve es la cantidad de huevos que debería utilizar si he utilizado 36 gramos de sal. Esto nos lleva a otra perspectiva del concepto de proporciones, es decir, tenemos algo que es la definición. Vamos a decir que si x representa una magnitud y y representa otra magnitud, las dos magnitudes están en proporción directa si existe un valor k tal que haga que y sea igual a ese k por x. Bien, esto es formal, esto se conocería como la cara algebraica del concepto. A su vez, podemos elaborar una cara aritmética del concepto haciendo una tablita de valores. A ciertos valores de la variable x, en este caso huevos, le corresponde valores de la variable y, en este caso sal. Entonces yo puedo decir, bueno, como yo ya sé que en este problema, si tenía 6 gramos de sal, tenía 3 huevos y eso me daba 2, que era mi constante de proporcionalidad, puedo usar la fórmula y igual a 2 por x para ir llenando la tablita. Entonces si le ponemos un 1 acá a la x, me queda 1 por 2, 2, 1, y me utilizaría 2 gramos de sal. Si después le pongo el valor 2 a la x, va a ser 2 por 2, 4, 4 gramos de sal, y así puedo ir llenando una tablita de valores que sería la cara aritmético, numérica del concepto de proporciones. Esta es la cara algebraica, esta es la cara numérica. También a la fórmula, en realidad, como me di cuenta que x y y son variables, se le puede decir que es una cara funcional, en donde los valores de x van variando como variable independiente, es decir, le voy dando independientemente valores de x y voy obteniendo valores de y que depende del valor que le ponga a x. A su vez, este concepto también va a tener lo que se llama una cara gráfica. Fíjense, yo acá lo que puedo hacer es darle más valores a x. Incluso le puedo dar el valor 0x, que eso va a pasar en toda proporción directa. Si yo acá le doy el valor 0x, hago 2 por 0, 0, y 0. Este valor 0, 0, como todas las proporciones directas tienen esta estructura, y igual a k por x, siempre que le dé el valor 0x, voy a obtener el valor 0y. Siempre pertenece a las proporciones directas. Como les decía, las proporciones directas, además de tener una cara aritmética, una cara más bien funcional, ¿no? Sería y igual en nuestro caso 2 por x con una constante 2. Una cara algebraica, ¿no? Que es las letras desprovistas de la idea de función que las vincula, sino simplemente las letras. Pero también vamos a tener una cara gráfica, es decir, que podemos representar la relación gráficamente. Yo lo que voy a hacer acá es un eje de coordenadas cartesianas y el otro eje que va a ser perpendicular. El eje horizontal se llama eje de abscisas, y normalmente asociado a la variable x. No es obligatorio que se use la variable x, pero es lo más común. Y otro eje de ordenadas asociado a la variable y o variable dependiente. Siempre a la variable y, que es la vertical, le vamos a llamar variable dependiente, y a la variable y a la variable que va en el eje horizontal le vamos a decir variable independiente. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a borrar esto que me está molestando acá en la pizarra. Vamos a ponerle la flecha. Vamos a tener la variable y, acá vamos a tener la variable x, y acá vamos a tener el origen del sistema o el 0, y le vamos a poner una escala, por ejemplo que acá sea 1, acá sea 2, y así, siempre respetando la escala 3. Vamos a hacer que 2 cuadraditos también sea 1, acá sea 2,
Y así. Podemos cambiar la escala acá en el eje vertical para que sea más cómodo. Primero voy a hacer que sea más fino el lápiz en este caso. Ahí está. Voy a poner que acá 2 cuadraditos sean 2, acá 2 cuadraditos, 4 cuadraditos van a ser 4, y acá va a ser 6, y acá va a ser 8, y acá va a ser 10. Voy avanzando de 2 en 2. Bien, una vez que tenemos la escala, lo que puedo hacer en este sistema de coordenadas cartesianas es representar los valores de esta tabla que obtuvimos acá. Por ejemplo, el valor 0, 0, diría que cuando x es 0, y es 0. Me vengo acá al gráfico y lo que podemos hacer es un puntito. ¿En dónde? En el 0, 0. Lo voy a hacer de rojo en este caso. Y ahí tendríamos el primer punto de nuestra proporción. 0 de x, 0 de y. Entonces me dice que cuando x es 1, y es 2. Entonces me vengo acá. Cuando x es 1, ahí, y vale 2. Y marco otro punto de la proporción. Después cuando x es 2, me vengo acá. Cuando x es 2, me dice que y vale 4. Marco otro punto de la proporción. Y así podría tener acá más puntos. Por ejemplo, si le pongo 4 acá a la x, voy a hacer 2 por 4, 8, y va a corresponderle a 8 gramos de sal. Entonces me vendría acá, en donde es 4 acá, que va a ser por ahí, y me voy a 8 gramos de sal. Entonces en 4, 8 gramos de sal, me fijo donde se cruza el 4 con el 8, ahí. Fíjense que los puntos se quedan alineados siguiendo una línea recta. Eso siempre nos va a pasar cuando se trate de una proporción directa. Todas las proporciones directas tienen que pasar por el origen del sistema, es decir, por el 0, 0, y ser puntos que siguen una línea recta. Esto sería lo que se llama, acá voy a unir con una línea de puntos, siguen una línea recta. Todas las proporciones directas van a cumplir esa propiedad. Por un lado van a cumplir la formalidad de que existe una constante k, por otro lado puedo armar una tabla de valores, que es la cara aritmética, y también puedo generar un gráfico a partir de la tabla de valores. Dar la fórmula implica dar la fórmula así, y igual al número k según el problema en particular. Hay que poner el valor que tiene en el problema en particular para dar la fórmula de la situación. En nuestro caso es 2 por x. Si simplemente dejo y igual a k por x, sería una cara algebraica que es formal, y ya cuando lo aplico a la situación en concreto sería dar la fórmula de la situación, es dar el valor de ese k. Que cómo obtenemos el valor de ese k, haciendo la división de un par que se corresponde. La otra cosa que nos permiten las magnitudes directamente proporcionales es, como les había dicho, armar proporciones. Por ejemplo, yo puedo decir el valor 2 es al 1, como el valor 4 es al valor 2. Y en general, siempre, por ejemplo, después me puedo preguntar por cualquier proporción. Me dicen, bueno, ¿qué pasa si tengo 7 huevos? Bueno, tengo x cantidad de sal. ¿Cómo lo averiguo? Simple, o uso la fórmula y pongo y igual a 2 por x, y a x le pongo el valor 7, que es la cantidad de huevos, 2 por 7, y eso me da y igual a 14, una forma. O la otra forma es armar estas proporciones, es decir, utilizo una que conozco. Por ejemplo, yo conozco esta, 4 y 2, conozco que a 4 gramos de sal le corresponden 2 huevos, y me pregunto a 7 huevos cuántos gramos de sal le corresponde. Acá lo que arma es una proporción que es una igualdad entre dos razones. Luego usaría el producto de los extremos igual al producto de los medios, es decir, 4 por 7 es igual a 2 por x, que es este otro que está acá, y eso me queda que 28 es igual a 2 por x, y finalmente me queda que 28 dividido en 2 va a ser igual a x, que es 14. En este caso van a ser 14 gramos de sal. Como verán, hay distintas formas de obtener un mismo resultado, y el concepto de proporción tiene muchas caras, ¿no? Una cara aritmética, una cara gráfica, una cara algebraica, su fórmula, ¿no? Y demás. Y todo eso se vinculaba, y es lo que estuvimos trabajando detrás en la resolución del problema de los tallarines, que se llaman magnitudes directamente proporcionales. Hasta una próxima entrega y espero les sirva.